Buenos días. Para los que no hayan podido saludar, vamos a dar inicio con los que están. ¿No? Les recuerdo su cámara, por favor, los que todavía no la han activado, para poder iniciar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a repasar cómo realizar o cómo elaborar una tabla para datos agrupados. ¿Sí? Entonces, obviamente, recordemos que la semana pasada mencionamos un poco que para poder realizar una tabla para datos agrupados necesitábamos como mínimo 30 datos. Si los datos no son 30 o más, no se pueden utilizar datos agrupados, se utilizan datos simples. En este caso tengo acá una tabla de 40 datos. Por lo tanto, sí amerita tener o poder realizar una tabla de datos agrupados, ¿verdad? Acá, pues, solo permítanme, voy a revisar el chat de bachillerato. Muy bien, gracias, disculpen. Bueno, entonces les decía acá, vamos a trabajar hoy con este ejemplo de 40 datos. Son pocos datos, pero para no complicarnos tanto en el ejemplo, pues vamos a trabajar con esta cantidad. Y pues obviamente acá ya los tengo ordenados, del dato más pequeño al dato más grande, ¿sí? Y dice que es la edad de los alumnos de primaria de X colegio. Entonces tenemos desde 5 años, que serían los más pequeños, la edad menor o el dato menor, hasta los más grandes de 15. Como estamos hablando de primaria, ¿verdad? Alguien en sexto primaria de 15, pues, solo por eso es que solo hay uno, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar estos datos para poder construir nuestra tabla de datos agrupados. ¿Qué quiere decir datos agrupados? Que en lugar de tener dato por dato, vamos a tener los datos en intervalos, es decir, de un punto a otro. A eso se le va a llamar un intervalo. Estos intervalos pueden incluir desde 2 datos hasta 10, 15, 20, dependiendo qué tan lejos se encuentre el primero del último, ¿verdad? El dato más pequeño al más grande. Entonces, en este caso, como la diferencia no es mucha, van a ver que los intervalos van a quedar pequeños. Muy bien. Entonces, para poder empezar, debemos de calcular el rango. ¿Qué es el rango? El rango, pues, es lo que les mencionaba, la distancia que existe entre el dato más pequeño y el más grande. Entonces, para eso debo de identificar o ubicar el dato mayor y el dato menor. En este caso ya lo habíamos platicado, que el dato mayor es 15 y el menor es 5. Vamos a escribirlos acá. El dato mayor es 15 y el dato menor es 5. ¿Cómo se calcula el rango entonces? Restando el más grande con el más pequeño. 15 menos 5. Obviamente eso sabemos que es 10. Entonces el rango de esta tabla va a ser 10. ¿Sí? 10 datos. Es decir, la distancia que hay entre el dato más pequeño y el más grande. ¿Alguna duda con este primer paso, que es de encontrar el rango? ¿Pueden preguntar? ¿No? Gracias. ¿Los datos hay que ordenarlos así como usted los tiene por columnas o podemos ordenarlos todos? Pueden ordenarlos todos. La cosa es que cuando ya son muchos, imagínense, son 200 datos para abajo, queda muy grande. Yo acá por cuestión de espacio los ordené así, pero ya queda criterio. Gracias, profe. Bueno,
Vamos entonces. Ahora vamos a proseguir a calcular la clase, es decir, el intervalo como tal. Para esto vamos a utilizar la fórmula de Sturger, que esa fórmula está en su libro. Ahorita les digo en qué página. He comprado las de arroz y he comprado las integrales. Las integrales cuando las he comprado con mi mamá y con papá. La de arroz es rica, ya he probado. En la página 103. Ahí pueden encontrar esa fórmula. Esa fórmula se llama la fórmula de Sturger. Nos va a servir únicamente para encontrar la clase. Sí, porque se pone uno a Esta hacer fórmula nos dice entonces que lo vamos a calcular como 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Todo nos lo da nuestra fórmula. ¿Qué debemos de identificar únicamente? N. ¿Qué es n? Es el número de datos. ¿Cuántos datos dijimos que teníamos en este caso? ¿Cuántos? 40. 40. Entonces quiere decir que n vale 40. Lo sustituimos en la fórmula entonces. Según la jerarquía de operaciones, primero voy a multiplicar y luego voy a sumar. Entonces me va a quedar 1 más, y voy a multiplicar. Los que tengan su calculadora a la mano, 3.33, eso es parte de la fórmula, por logaritmo de 40. ¿Cuánto les da? ¿Alguien que ya lo ha hecho? 5.33. Gracias. 5.33. Por último, una suma sencilla. 6.33. ¿Verdad? Acá sí es importante aproximar. Entonces, como es 0.33, no aproxima, únicamente lo dejamos en 6. ¿Cuándo se aproxima? Si fuera 0.50 en adelante. Ahí hubiéramos aproximado a 7. En este caso es 0.33, por lo tanto no aproxima. El valor de la clase queda en 6. ¿Qué manda? Ahí también aproximó, solo que sea abajo, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que la mayoría relaciona aproximación con el que sigue. Ajá. Ok. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, ya tenemos la clase. Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir estos dos datos que ya tenemos. Tenemos el rango y tenemos la clase. Nos van a servir entonces para calcular la amplitud del intervalo, que es I. Recuerden que hace 8 días hablamos mucho de I, que es la amplitud del intervalo, ¿verdad? ¿Cómo se va a calcular esa amplitud del intervalo? Pues dividiendo. ¿Qué vamos a dividir? El rango dentro de la clase. El rango en este caso, habíamos indicado que era 10. La resta entre el más grande y el más pequeño. Y la clase en este caso es 6. Bueno. Vemos entonces 10 dividido 6, 1.66. Como debemos de aproximar, en este caso se aproxima, entonces la amplitud del intervalo va a ser 2. ¿Sí? Como les dije, como son datos muy cercanos, el intervalo no iba a quedar muy grande, ¿sí? Sino que va a quedar pequeño, ¿verdad? Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que K también lo podemos relacionar con el número de intervalos, ¿sí? Que necesitamos, ¿sí? Entonces quiere decir que en este caso vamos a tener 6 intervalos. Pero eso es dato extra, ¿verdad? Entonces la amplitud 2. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, ¿No? todo bien. Bueno, veamos
Pues ahora ya vamos a proceder a construir nuestra tabla. La tabla que vamos a ver el día de hoy, pues es muy sencilla. Solo va a tener unos cuantos datos. ¿Qué datos vamos a encontrar? Primero, vamos a encontrar las clases aparentes, que esas van a ser dos. La clase inferior y la clase superior. ¿Qué son las clases entonces? Son en dónde empieza y en dónde termina un intervalo. ¿Sí? Como les dije, vamos a tener 6 intervalos, es decir, 6 filas. ¿Verdad? Aparte de eso, vamos a tener los límites reales. Los límites reales pues se realizan para poder identificar que ningún dato quede fuera de. ¿Sí? ¿De dónde vamos a obtener los datos o los límites reales? En base a las clases o clases aparentes. ¿Verdad? Vamos a tener también la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos existen en cada uno de los intervalos. Y por último, vamos a concluir esta tabla del día de hoy con el punto medio. ¿Qué es el punto medio? El punto medio es la suma, o el promedio, mejor dicho, de las clases aparentes. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sumándolas y dividiéndolas dentro de 2. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, vamos a proceder entonces a poder construir nuestra tabla. ¿Qué vamos a llenar primero? Las clases aparentes. Eso es lo primero que se debe llenar. Para eso debemos de empezar desde el dato más pequeño. ¿Cuál era el dato más pequeño? ¿Quién se recuerda? 5. 5. Entonces nuestra primera clase inferior va a empezar en 5. Como recordemos que la amplitud es 2, quiere decir que este intervalo va a tener 2 datos. ¿Hasta dónde tiene que llegar entonces? 7. ¿A 7? ¿Qué dicen los demás? 6, profe. 6. Muy bien. Usted ve que había el video. Bueno, ¿por qué 6? Porque el intervalo tiene 2 datos, es decir, 5 y 6. Si lo llegamos hasta 7, estaríamos incluyendo el 5, el 6 y el 7. Entonces ahí estaríamos diciendo que I vale 3, ¿verdad? Entonces no quiere decir que vamos a ir sumando, porque eso es lo que hace la mayoría. Bueno, 5 le sumo 2, 7. Le sumo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Sino que es el número de datos que abarca el intervalo. ¿Sí? Entonces, que como abarca 2, solo el 5 y el 6. ¿Sí? Si el intervalo hubiera sido 4, por ejemplo, hubiera empezado 5, 6, 7 y hubiera terminado hasta en 8. Si la amplitud hubiera sido 4. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda con eso? ¿En dónde va a iniciar el siguiente intervalo entonces? 7. En 7 y va a terminar en 8. 8. Y así nos vamos, ¿verdad? Siguiente empieza en 8, termina en 9. Siguiente empieza en 10, termina en 11. Por último, empieza en 12, perdón, ya me confundí. Acá empezamos en 9, termina en 10, 11 para 12, 13 para 14, 15 para 16. Y obviamente ya no necesitamos más, ¿verdad? Si hacemos uno más, 17 a 18, ya no tendría sentido porque nuestro dato más grande es 15. Entonces ya no habría frecuencia. De igual manera, si solo lo dejamos acá, de 13 a 14, ya no estaríamos incluyendo el 15. Entonces ya no tendría sentido. Bueno, ¿alguna duda?
con el intervalo, las clases aparentes. Pueden preguntar. Profe, disculpe, y si el intervalo es así como un número grande, entonces va a aumentar en los dos lados, ¿va? ¿Y cómo así aumentar? O sea, póngale que el intervalo fuera de 3 dígitos, entonces aquí la primera sería de 5 a 7 y ya serían después de 3. 8. Ajá. Sí. Por ejemplo, si fuera de 10, así exagerado, de Ajá. 10 el intervalo, empezaríamos en 5 y terminaríamos en 14. Ah, ok. Sí, porque Entonces, contamos, ¿verdad? O sea, ah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 10. Otro truco para hacer esto, si son datos muy grandes, intervalos muy grandes, por ejemplo, que nos hubiera salido un intervalo exagerado de 50, pues le sumamos los 50 y luego le restamos 1, ¿sí? Entonces empezaría en 5 y terminaría en 54, ¿verdad? Eso va a depender y ya de para I. las segundas, porque ahí solo está haciendo para una línea, ¿verdad? ¿Qué manda? Sí, solo para una línea, porque Ya luego para... la otra empezaría en 55 y así. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, ahora nos vamos a saltar hasta la frecuencia, hasta la columna de F. Entonces, para eso necesitamos regresar a nuestros datos, los que nos proporcionaron originalmente. Nos vamos a ir. Y lo que vamos a hacer acá es literalmente contar, ¿verdad? Vamos a contar cuántos datos hay entre 5 y 6. ¿Sí? Entonces contamos, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a anotarlo acá para mientras. Quiere decir que en el primer intervalo hay 8 datos. La frecuencia es 8. Ahora voy a contar cuántos hay entre 7 y 8. Cuento entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casualmente también hay 8. Ahora vamos a contar cuántos hay entre 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5 y hay 6 datos. Ahora contamos entre 11 y 12. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Ahora contamos entre 12. No, perdón. Hay 6. Llegamos hasta 12, ¿verdad? 7, 8, 9 y 10. Hay 10. Ahora contamos cuántos hay entre 13 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre 15 y 16 solamente hay 1. ¿Verdad? Entonces acá debemos de contar cuántos datos hay entre cada intervalo, sin pasarnos, ¿verdad? Así como ya me había sucedido a mí ahorita, que no había tomado en cuenta el 12 en un intervalo, ¿sí? Entonces ahí afecta en la frecuencia. ¿Alguna duda con este paso? Es solo de contar. Bien. Muy bien. Continuamos entonces.
Ahora vamos a calcular los límites reales. Como les dije, los límites reales pues sirven para poder no dejar ningún dato fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a tener dos tipos de límites reales. El LRI, que recibe el nombre de límite real inferior, y el LRS, que recibe el nombre de límite real superior. ¿Cómo se calcula? Pues el inferior le vamos a restar 0.5 a la clase inferior, y el superior le vamos a sumar 0.5 al superior. ¿Cómo nos quedaría entonces? 5 menos 0.5, 4.5. Espero no tengan que hacer eso en calculadora. 7 menos 0.5, 6.5. 9 menos 0.5, 8.5. 10.5, 12.5 y 14.5. Entonces a los de la columna A les resté 0.5. ¿Sí? Bueno, y para el LRS dijimos que se sumaba 0.5. Entonces en este caso nos va a quedar 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5 y 16.5. ¿Sí? De esta manera calculamos los límites reales, tanto el inferior como el superior. Bueno, hasta el momento que hemos hecho entonces. Calculamos el intervalo, ya vimos cómo formamos nuestros intervalos, contamos cuántos datos abarca cada uno. Obviamente, ahorita que regresamos a esto de los datos, debemos de saber que acá, como sumatoria, deberíamos de obtener 40, ¿verdad? Como podemos en este caso, si da 40, yo creería que sí. Sería 8 más 8, más 6, más 10, más 7, más 1. 40, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí contamos correctamente los intervalos. Si acá nos hubiera dado 39 o 38, hubiéramos tenido que regresar a buscar en dónde se nos pasó por alto el dato faltante, ¿verdad? O igual, si nos hubiera quedado 42 o 43, hubiéramos tenido que regresar a ver dónde contamos de más, ¿verdad? Bueno, y por último, vamos a calcular el punto medio. El punto medio dijimos que era un promedio entre las clases aparentes. ¿Cómo se calcula un promedio? Pues sumando ambas cantidades y dividiendo entre el número de cantidades, que en este caso sería 2. ¿Sí? Entonces 5 más 6 dividido 2 nos va a dar ¿cuánto? 5.5. Ajá. Siguiente. 7.5. Siguiente. 9.5. 9.5. 11.5. 13.5 y 15.5. Entonces repito, sumamos los de estas columnas y lo dividimos dentro de 2. Para ahorrarnos tiempo, por decirlo así, acá pues son cantidades pequeñas, pues si nos hubieran quedado intervalos muy grandes, para ahorrarnos tiempo, podemos calcular únicamente el primero y sumarle i, irle sumando i, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, 5.5 más 2, recuerden que i vale 2, 7.5. Sumamos nuevamente i, 9.5, nuevamente 11.5, 13.5 y 15.5.
si quisiéramos ahorrarnos un poquito de tiempo. Solo calculamos el primero y si todavía recordamos cuánto vale I, se lo vamos sumando. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué colocó primero los datos de frecuencia y después los de los límites? Yo porque para que no se me arruinara toda la tabla. Pero puede colocar primero esto y después la frecuencia. No afecta. Ajá. Gracias. El orden no afecta. Bueno, ¿alguna otra duda? Pues de esta manera vamos a encontrar el punto medio. Que ya vimos que en las fórmulas nos va a servir el punto medio, ¿verdad? Igual que I, también nos va a servir cuando ya veamos el calcular las medidas. ¿Alguna duda con la tabla entonces? Este tema está súper sencillo. Entonces en su plataforma pues está la tarea. Algunos ya la estaban haciendo, ¿verdad? Es una serie de, son 100 datos si no estoy mal. ¿Qué tienen que hacer entonces? Una tabla igual a esta. Clases aparentes, límites reales, frecuencia y punto medio. Eso es lo que deben de hacer en su tarea. Pueden hacerla en Excel, pueden hacerla en Word, o si alguien quiere hacerla a mano, pues también se puede hacer a mano. No hay problema. ¿Sí? Cualquier medio es bueno. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Solo reggaetón. Bueno, no hay dudas entonces, seguros. 100%. Sí. Profe, 100%. Seguros. Sí, profe. Escribiendo todo, ve, milagro. Profe, Ahorita. yo tengo una duda. Sí, dígame. Como en las clases aparentes, usted solo colocó 6 filas, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si en la de la tarea también o porque son más dígitos hay que poner más. Depende cómo quede acá. Recuerden que les dije que sí. acá nos indicaba el número de filas. Como acá nos quedó 6 filas. Si le queda acá 20, son 20 filas. Está bien. Gracias, profe. Sí, así es. Y también podemos ver que hasta donde los datos nos alcancen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá, como el último era de 15 a 16, ya no servía hacer uno más, porque no hay un dato más grande de 15, ¿verdad? Eso nos ayuda también. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces un gusto, jóvenes. Breve la clase de hoy con su colaboración. ¿Qué manda? Yo tengo una duda, pero es un tema aparte de estadística, que es sobre las prácticas, que como en algunas empresas ya nos habían aceptado, no sé si el colegio nos puede dar una respuesta o mandarnos una carta para decir que muchas gracias por la oportunidad y que toda la onda va. Sí, pero todavía no, porque está la posibilidad de que si la empresa accede, que usted pueda apoyar a esa empresa desde su casa, y pues sí se va a hacer la práctica digital, por eso sí. Entonces, si damos las gracias y después lo buscamos otra vez, y ya no nos van a dar chance, ¿verdad? Entonces, pero eso todavía lo están planteando los maestros de práctica. Ajá. Muy bien. Gracias. Entonces, sería todo, jóvenes. Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea. Yo que acabo de entrar. Se vence el lunes, pero no la dejen para el lunes. La mayoría mandó sus videos buenos ahí. Se echan las ediciones y todo. Hasta como unos, ¿verdad? Porque otros para que mire. Vaya que no cantó Pablo, porque si no también va. ¿Qué tiene malo que cante, ve? Eso en expresión artística. Estadística, ¿no? Bueno, Profe, saludar a los ¿Le jóvenes. gustó o no le gustó mi video? Cállate, Pablo, cállate. Profe, perdón que lo moleste, pero ¿y la clase de inglés? Inglés avanzado. Ajá. No sé quiénes están.
Yo, profe. Tus alumnos estrella, profe, como siempre. Bueno, igual lo voy a mandar y los que no están, ignoren el link. Es que hace 8 lo mandé y empezaron ahí que si todos, que no sé qué. Sí, pero hace 8 tampoco hubo clases y no subió la clase el profe. No se subió. No subió. Voy a subir un video. Bueno, hoy sí va a haber, ahí se los voy a mandar. Ok, gracias, profe. Se cuidan, jóvenes. Feliz día. Bye. Fin de Adiós a semana. todos. Vamos, Descansen profe. mucho. Se cuidan. Bye. Nos vemos en la tarde. Vaya. Ah, sí, en la tarde va. Bye. ¿Qué fue lo que?